Números capítulo 20, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom. Desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por la labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues nos entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestidos, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí
en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Leímos todo el capítulo 20. Las aguas de la rencilla y cómo Edom no dejó pasar al pueblo de Israel. No sé si sepan quiénes son los edomitas. Edom es rojo. No sé si esto lo conocían. Imagino que algunas personas sí lo conocían. Edom es rojo. ¿De dónde viene este nombre? ¿Se acuerdan cuando en Génesis capítulo 27 Jacob, la mamá, le dice a Jacob que lo va a disfrazar de su hermano Esaú? Cuando miramos capítulos antes, el capítulo 25, había sido dada una promesa. Pero si miramos el capítulo 26, ¿qué pasó con Esaú? Esaú tenía hambre y bebió y le pidió lentejas a su hermano. Le dijo, dame de ese potaje de lentejas. Entonces Jacob le cambió la primogenitura por ese guisado de lentejas, que era rojo. Era un guisado de lentejas que era rojo. De ahí le pusieron el nombre Edom. Es decir, ¿quién era Edom? Esaú. ¿Sí? ¿Quiénes eran los edomitas? Descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan en capítulo 27 cuando vemos la sombra de nuestro Señor Jesucristo en Rebeca? Porque ella dice, sea sobre mí tu maldición. Cuando ella dice de esta manera, nosotros sabemos quién en la Biblia dijo, sea sobre mí tu maldición. Nuestro Señor Jesucristo. En esta escena que vimos y que algunas personas ya conocen, si quieren ver más en detalle, pueden ir al video que hicimos de Génesis 27, donde mostramos en detalle todos los elementos que intervienen. ¿Para qué? Para que Jacob reciba la bendición. Bíblicamente la bendición es recibir la salvación. No es bendición, como algunas personas piensan, tener bienes materiales. ¿Qué dice la Biblia de los bienes materiales? Lo que una persona alcanza, obtiene, todo eso se va a acabar. Todo eso es efímero, es vano, no perdura. Hay algo que sí es eterno. Dios habita en la eternidad, en las alturas, en la eternidad. Lo que Dios hace es eterno. Por eso la salvación, que es don de Dios, la salvación, dice la palabra así, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es la salvación? Es un don de Dios. Solamente viene porque Dios lo dio. Dice la palabra que no depende del que quiere ni del que corra, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso, para que una persona reciba la salvación, no necesita esa persona esforzarse, hacer algo. ¿Qué tengo que hacer a cambio? Ese era el corazón de las personas que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo en esa época. Y en esta época también. Cuando ustedes hablan con sus familiares, sus amigos, conocidos que asisten a alguna iglesia, ¿qué corazón logran detectar en ellos? Quieren hacer algo a cambio de la salvación. Quieren hacer algo a cambio de la bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición es recibir la salvación. Cuando vemos en Génesis 27 aparece Jacob roba la bendición. Así, ¿no? Jacob roba la bendición, aparece, ¿no? Pero realmente sabemos lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Vamos a mirarlo. 2 Corintios capítulo 10, capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 8. 2 Corintios capítulo 6, versículo 8. Hay una expresión que a más de uno le enoja, le enfurece, que aparece allí, porque piensa, esto no estoy de acuerdo. No me parece que en la Biblia se debiera escribir esto tan horrible. Así vamos a mirar. ¿Qué dice? 2 Corintios capítulo 6, versículo 8. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Sí, efectivamente, Jacob, ¿cómo se ve? Jacob se ve ahí en ese pasaje como engañador. Así se ve Jacob, como si estuviera, así, como si Jacob fuera como engañando. Bueno, a la mamá, más que todo, Rebeca. Rebeca, ¿qué es lo que está haciendo? Rebeca, ella, ¿qué hizo en Génesis 27? En Génesis capítulo 27. Rebeca oyó
que su papá le dijo a Esaú, ve y tráeme ve y caza, así 2 cabritos, ve y caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Ya algunos saben esa expresión, como a mí me gusta, ¿qué significa? Como a mí me gusta. Hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Qué es ese guisado como a mí me gusta? En la Biblia, no sé si ustedes se acuerdan una expresión que aparece, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Dios en quién se complace? Dios recibe algo de tu mano, lo podemos ver en Job capítulo 35, versículos 6 y 7. Dios no recibe nada de nuestra mano. Sea que hagamos bien a nuestro parecer, nos parezca esto a Dios le va a gustar, o sea que hagamos mal, de ninguna manera no afectamos a Dios, sea que hagamos esto o que hagamos aquello. David, el varón conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Violó, asesinó, ¿sí? Engañó. Así vemos un poco de maldades que sucedieron en la vida y que marcaron la vida de David. Pero ¿qué dice Dios de David? Varón conforme a mi corazón. ¿Esto lo puede decir de otras personas, de otros valientes, fuertes? No. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué él tenía la bendición? La palabra clave del día de hoy, ya se habrán dado cuenta. Aquí leímos Números, para iniciar leímos Números, capítulo 20. Aparece, primero que todo, cuando el pueblo contiende con Dios, nuevamente pidiéndole, otra vez quejándose. Siempre el pueblo estaba en ese sentido. Dios les daba algo y se alegraban, pero después pasaba un día, 2 días y otra vez se entristecían, otra vez contendían con Dios. Dios, ¿cómo llama? Pueblo rebelde. Y también vemos ahí, ya al final, cuando Aarón no puede, ni Aarón ni Moisés, debido a que ellos no obedecieron a Dios, no creyeron a Dios, no quisieron glorificar a Dios, ellos tampoco pudieron entrar a la tierra prometida. Pero bueno, eso no significa que ellos se fueron al infierno, a la condenación, no, de ninguna manera. Cuando leemos la epístola general de Judas, solo tiene un capítulo, pero ahí podemos ver que Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés, quería llevárselo. Pero ahora, entrar a la tierra prometida significa únicamente alcanzar la salvación. Eso es lo que significa. Si así fuera, Aarón y Moisés la hubieran perdido. Sí, pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. Era la bendición, ¿cuál es? La bendición bíblicamente es estar con Dios. Dios, ¿cómo llamó a Moisés? Mi siervo. Así, ¿quién es siervo de Dios? El que es ciego, el que es sordo. Eso aparece en la Biblia, Isaías 42. Ya lo hemos visto. El que es ciego, el que es sordo. Esa persona, Dios, ¿cómo lo ve? Ese es mi siervo. Ese es mi mensajero que yo envié. En ese momento estamos en un en vivo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hay personas que tienen mucha fuerza. Tienen mucha fuerza, ¿por qué? Porque tienen conocimiento de algo teológico, ya sea escatología, homilética, hermenéutica, algo tienen de conocimiento. Entonces el conocimiento, dice la palabra, envanece, choca contra la explicación de la gracia. Lo que estoy explicando es la gracia. ¿Se suele hablar sobre la gracia? No, se suele decir la palabra gracia. Ya no estamos por obras, estamos por gracia. Pero le preguntamos a las personas, ¿usted es justo o es pecador? Claro que soy pecador. ¿Quién va a decir que no es pecador? Porque una persona se expresa, ¿quién va a decir que no es pecador? Esa persona no conoce la gracia. Cuando una persona dice, por supuesto, todos somos, a ver, unámonos, y le hace una encuesta y de 100 personas, 99 contesta que son pecadores. Dice, ¿sí ve? La mayoría dice así, la mayoría dice que somos pecadores. Si la mayoría dice que somos pecadores, ¿eso significa que ellos están bien? Porque son la mayoría, están bien. Sí, hasta pastores dicen que son pecadores. Sí, pastores dicen que son pecadores. Líderes de iglesias dicen que son pecadores. Por eso en la Biblia dice, Mateo 7, versículo 13, esa es la puerta ancha. ¿Por dónde, ¿Quiénes entran por la puerta ancha? ¿A dónde conduce esa puerta? A la perdición. Y dice que son muchos los que entran por ella. ¿Tienen conocimiento? Los que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo tenían mucho conocimiento. Tenían tanto conocimiento que ¿qué hacían? Juzgaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Podían recibir la palabra de Él? No, de ninguna manera. Aquí leímos como engañadores pero veraces. Ese es el corazón que nosotros podemos ver en Rebeca. Sí, una persona que esté bajo la ley todavía, una persona que esté por las obras, va a decir no. Rebeca hizo mal, ¿sí? Bueno, Dios entonces espera que nosotros hagamos bien.
Dios se agrada cuando nosotros hacemos bien. Eso es lo que Dios está esperando. Dios quiere que seamos buenas personas. Ese es el propósito de asistir a una iglesia, que seamos buenas personas. Ese es el conocimiento que tiene la gran mayoría. Y si ustedes le preguntan a sus familiares, amigos que asisten a diferentes iglesias, y ustedes ven palabras más, palabras menos, lo que sale del corazón de ellos, claro, lo que Dios quiere es que seamos buenas personas. Palabras más, palabras menos, pero eso es lo que están diciendo. Porque a Dios no le gusta. ¿Por qué Dios nos dio entonces los mandamientos? Ya lo hemos visto también en detalle, no es el tema de hoy, pero ya también hemos visto para qué Dios nos dio la ley. Si una persona tiene las fichas de un rompecabezas y alguien le hizo una maldad, alguien combinó, le puso fichas que pertenecen a otro rompecabezas. Un paisaje que tiene montaña, río, lago, árboles, cielo. Pero hay otro paisaje que también tiene montaña, pero es otro cielo diferente. Es otro paisaje que fue tomado en otro lugar del planeta. Pero también tiene montaña, río, lago, árboles. Y esa persona entonces ve y coge fichas de acá, como al fin y al cabo es cielo. Cielo es cielo, coge fichas de acá y las pasa para allá. Esa persona va a tratar de armar el rompecabezas, no va a poder, se va a romper la cabeza. Sí, precisamente ¿por qué? Porque tiene algo que no corresponde. Igual, cuando una persona tiene su vida espiritual, su supuesto cristianismo, pero esa persona tiene la ley Dios, ¿para qué no la dio? Para cumplirla, por supuesto. Obvio, lógico. La ley dice no robarás, pues ni modo que nos haya dicho la ley para que nosotros robemos. Si la ley dice no robarás, es para que no robemos. Si la ley dice no codiciarás, es para que no codiciemos. Si la ley dice no adulterarás, es para que no adulteremos. Cualquiera que mire a una mujer para codiciar, ya adulteró. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿A qué he venido? A cumplirla. Así dice, ¿no? Pero ahí mismo en el capítulo 5 de Mateo, cuando miramos más adelante, dice, oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. ¿Qué está diciendo? Parece que estuviera abrogando. Si la ley fuera para cumplirla, al decir, oíste que fue dicho, pero yo ahora os digo, eso sería abrogar. Pero la ley no tiene la finalidad de que una persona trate de agradar a Dios haciéndolo lo contrario a lo que dice la ley. Si la ley dice no codiciarás, esfuércese por no codiciar. ¿A eso se refiere? No, esa no es la finalidad. Como les digo, no es el tema de hoy. Ya esto lo hemos hablado más ampliamente en otros en vivos. Todos los en vivos se suben a YouTube. Ese también va a estar subido en YouTube. A propósito, este en vivo, no solamente este en vivo, sino todos los en vivos que hemos hecho desde Génesis 1.1 los hemos subido a YouTube. Si quieren ver sobre cualquier versículo en especial, miren los videos que subimos. De Génesis 1 hablamos versículo a versículo. De Génesis 2 también. Y así, cuando llegamos a Génesis 3 ya empezamos a usar 2, 3 versículos. Pero antes era versículo a versículo porque son las bases. Lo que estamos hablando hoy. El cristianismo que no tenga bases, ese cristianismo va hacia la bendición de ninguna manera. Es un cristianismo que está fundamentado en emociones, está fundamentado en la mentira. Cuando una persona tiene esas fichas de ese rompecabezas, las tiene combinadas, ¿quién se las combinó? Satanás. Bíblicamente, ¿quién es el que quiere que las personas no pasen a vida eterna? Para que una persona reciba vida eterna, primero que todo, ¿cómo tenía que estar? Muerto. Si no está muerto, ¿cómo puede recibir vida eterna? Pero las personas alguna vez se han considerado muertas. Adán y Eva no se consideraron, ellos dos no se consideraron muertos. Ellos le contestaron a Jesús, estando muertos, a Dios. Le contestaron a Dios ya estando muertos. Y lo que le dijeron no tenía nada que ver con la vida. Pero ellos pensaban, lo que le estaban contestando era lo normal. Ya se veía en lo que ellos respondieron a Dios, no conocían ya el corazón de Dios. Eran a imagen, fueron hechos a imagen, pero esa imagen se rompió. Lo que pasó con Jacob y Esaú, la bendición y la maldición. La bendición es volverse a unir con Dios. Por eso le dijo Rebeca, leímos 2 Corintios capítulo 6 versículo 8, como engañadores pero veraces. ¿De quién está hablando? Esos versículos, ¿de quién está hablando? De los justos. Un justo, ¿cómo se ve? Cuando usted le dicen a las personas, Jesús ya quitó el pecado, las personas automáticamente reciben o tienen una resistencia, igual que el pueblo de Israel en Números 20, que leímos hoy. ¿Pueden recibir la palabra de Dios? No. Incluso Moisés y Aarón pudieron recibir la palabra, pudieron tal cual como Dios dijo hacer. Si vemos muchos capítulos anteriores, que decía, Moisés hizo como Dios le dijo. Moisés hizo como Dios dijo. Así, todo el tabernáculo es reunión, el nombre completo es ese.
tabernáculo de reunión. Todo el tabernáculo de reunión fue hecho elemento por elemento y aparece una firma al final. Moisés hizo como Dios le dijo, así. Pero cuando miramos acá en Números capítulo 20, Moisés, ¿qué hizo? Moisés y Aarón, ellos estando guiados por la ira, algo que votaron fue la palabra de Dios. Algo que menospreciaron fue a Dios. Y la maldad para Dios es dejar a Dios. Por esa maldad. Ahora, ellos perdieron entonces la bendición. Ellos en ese momento se constituyeron ya dignos de ir a la condenación. No. Si miramos en el Nuevo Testamento, ellos, ¿dónde están? En el seno de Abraham. ¿No se le apareció acaso a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ellos no estuvieron reunidos con nuestro Señor Jesucristo? También. Porque nuestro Señor Jesucristo, si miramos en la Biblia, hay una expresión donde se nombran 3 personas. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es Dios? Dios dijo, Dios se presentó, sí, sabemos que se presentó como yo soy. Cuando les pregunten quién fue, díganle yo soy y me envió. Pero si ustedes miren el versículo que sigue, ustedes miran en Éxodo, ustedes miran el versículo que sigue, ahí que dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob me envió. Díganles así. Ah, ¿cómo es que se presentó Dios? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así se presenta. Algunos por teología únicamente conocían yo soy. Dígales yo soy. Pero cuando miramos, hay algo más. El mundo espiritual es muy grande, incluso volviendo a repasar. Si volviéramos a empezar desde cero, podríamos hablar sobre Génesis 1.1, otras cosas que no se alcanzaron a abarcar. Y de Génesis 1.1 hicimos 3 en vivo, solamente de Génesis 1.1. Después de Génesis 1.2 hicimos un en vivo, Génesis 1.3, Génesis 1.4 y así sucesivamente. Los videos están ya subidos, solamente pueden entrar a YouTube, escriben escrito está también y nos ven. Ahí nos pueden ver el versículo que quieran, el pasaje que quieran, ya está explicado hasta Números 20, que es el capítulo que nos corresponde el día de hoy. ¿Cuál es entonces la bendición? La bendición que vemos en Génesis 27 de Esaú, de Jacob, por la que estaban contendiendo. Esaú creía que ya la tenía, pero Esaú, ¿cómo iba a buscar la bendición? Por sus medios, por su fuerza. En cambio, Jacob, ¿cómo la obtuvo? Gratis, no tuvo que hacer nada. Algunas personas están enojadas cuando ven esta parte. Algunas personas dicen, eso no puede ser así. Rebeca lo que hizo fue algo terrible. No, lo que vemos ahí en Génesis 27, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ella se hizo maldición. Ella le dijo, sea sobre mí tu maldición. ¿Quién dijo, sea sobre mí tu maldición? Por nosotros. Alguien dijo por ti, sea sobre mí tu maldición. Alguien se hizo maldición por ti. Alguien cambió de lugar contigo. Tú merecías, bíblicamente, ir a la condenación. Sé que esto no lo conocías, pero si miras otros en vivos, te darás cuenta. No había otra opción que ir a la condenación desde que naciste. No tenías otro destino. Si lo que te estoy diciendo genera un choque en ti, ten paciencia. Mira videos anteriores. La fe cómo entra, por el oír. La fe cómo viene, por el oír. La fe únicamente puede recibirla una persona si presta atención. ¿Quiénes no pueden oír? La persona que ya tiene su propio camino, esa persona no puede oír. La persona que tiene su propia forma de llegar a Dios, de encontrarse con Dios, tiene su propia forma. Moisés y Aarón no quisieron hacer lo mismo y Dios, ¿qué les dijo? No entrarán. Ustedes no van a entrar. Así no van a entrar. Por cuanto lo que hicieron ahí en la peña, por eso ustedes no van a entrar. Ahora, eso parece que fuera maldición, pero no es maldición. No es maldición. Porque la bendición no era entrar a esa tierra prometida. Aunque sí, ciertamente la tierra prometida, Dios quería que las personas la disfrutaran. Pero Abraham y Moisés también se quedaron junto con todo el pueblo rebelde, porque ellos también participaron de la parte rebelde. ¿Quieren ustedes, quienes están viendo este en vivo, quieren no llevar la misma suerte que llevó todo el pueblo de Israel que quedó en el desierto y que no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Quieren no llevar ese mismo camino? Únicamente por el oír viene la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Porque Dios únicamente acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Rebeca al disfrazar a Jacob de Esaú fue vestirlo con las vestiduras
que las únicas vestiduras que lo hacen merecedor de poder entrar. ¿Cuáles son esas vestiduras? Aparecen en Génesis 3, versículo 21. Esto no lo enseñan en teología, pero cuando tú lees los versículos que ya te estoy nombrando acá, puedes pausar este video. Ahora no, pero la versión que está subida a YouTube la puedes pausar y puedes buscar los versículos que dice Génesis 3:21. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. La túnica de piel para quitársela a un animalito. Ese animalito, ¿qué le pasó? Murió, tuvo que morir. Es el primer sacrificio que aparece en la Biblia. Después Caín y Abel, el capítulo siguiente, el capítulo 4, Caín y Abel, cada uno presentó una ofrenda. La ofrenda de Abel, que era sombra de la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo, la que aparece en Hebreos 10:10. Con una ofrenda hizo para siempre, por medio de la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos santificó. Si miran Hebreos 10:10, ahí dice que Él ya nos hizo santos por medio de la ofrenda. La ofrenda que hizo por medio de su propio cuerpo. Eso nos santificó a nosotros. El versículo 14 dice que a los que santificó también los perfeccionó. Sé que esto que estoy diciendo de pronto puede ser muy denso para muchas personas, sobre todo si entraron hoy por primera vez, puede ser algo que les trata de generar confusión. Lo importante es esto, ya para concluir, lo importante es cuál es la bendición. La bendición bíblicamente es volverse a unir con Dios. Lo que le pasó al pueblo de Israel por estar rebelde, eso no es solo del pueblo de Israel, esa es la condición natural de nosotros. Por eso incluso Aarón y Moisés no se escaparon. Los únicos que tuvieron un espíritu diferente fueron Josué y Caleb. Y ya hemos visto dónde mantenía Josué. ¿Qué es lo que hizo que Josué sí pudiera entrar? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué había en Josué y Caleb? Josué mantenía en el tabernáculo de reunión. ¿Dios para qué hizo el tabernáculo de reunión? Un medio para que el hombre pudiera encontrarse con Dios, porque esa unión se había perdido. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que nosotros, que nadie se pierda, que todo el mundo reciba la salvación, pero todo el mundo nace separado de Dios. Para eso nos dejó la Biblia. Es un manual en el cual nosotros podemos encontrar el camino que nos lleva a volvernos a unir con Dios. Lo que leímos hoy en Números 20 no es otra cosa, es lo mismo. La bendición, verdaderamente la bendición es cuando tú logras recibir la salvación. Si tú en ese momento no la has recibido, ten paciencia. Estamos explicando el Evangelio. En casi todos los en vivo estamos explicando el Evangelio. Y ya para finalizar, hoy no nos podemos ir sin hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bíblicamente, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, para que una persona sea salva, lo dice ese versículo Romanos 1:16, para que una persona sea salva, tiene que creer en el Evangelio. Si no cree en el Evangelio, no puede ser salvo. Pero ¿cómo alguien va a creer en algo que nunca ha oído? Muchas personas han oído la palabra Evangelio, pero cuando le decimos, bueno, explíqueme el Evangelio, para que alguien pueda ser salvo, ¿cómo usted le explica el Evangelio? Y miramos, la persona habla de obras. La persona va a hablar, si no tiene la salvación, lo que va a hablar es, tú debes hacer, tú debes hacer, tú debes hacer. ¿Y qué va a hablar de la ley? Tú debes hacer. La ley dice que debemos hacer, debemos hacer. ¿Así? Lee tú Romanos 3, versículo 19. Todo lo que está escrito en la ley está escrito para los que están bajo la ley. Así dice. La ley, ¿cuál es la finalidad que tiene? Que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque Dios quiere tener misericordia de las personas. Pero las religiones son una salida para que las personas no encuentren la misericordia de Dios, sino se queden bajo la ley. La buena noticia, el Evangelio traduce buenas nuevas, buena noticia. La buena noticia es Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso que acabo de decir está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quien quiera seguir en las obras puede encontrar versículos que según como los lea, qué está escrito y cómo lees, dijo nuestro Señor Jesucristo. Según como los lea, la persona puede seguir y seguir amarrada a la ley. Decir, no, yo no puedo decir que no sea pecador. ¿Sabe que está votando el versículo que acabamos de parafrasear? Hebreos 1:3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
Si tú todavía te consideras pecador, estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás únicamente blasfemando contra el Espíritu Santo, sin darte cuenta. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué las personas lo hacen sin darse cuenta? Hay alguien que quiere que las personas no conozcan la verdad. Poncio Pilato dijo, ¿cuál es la verdad? Aquí vamos a explicar cuál es la verdad. La acabamos de explicar. No todo el mundo lo puede recibir. Sobre todo en ese momento que la acabamos de explicar, hay personas que estaban en otro cuento, estaban en otra cosa, estaban escribiendo o estaban pensando algo que se dijo anteriormente y tal vez se quedó ahí, se rayó como el disco, se les rayó el disco ahí sobre un punto específico. Si no pudieron oír, este video lo van a poder ver en repetición en YouTube dentro de aproximadamente 1 hora. Espero que nos podamos ver mañana nuevamente a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 33. Quiere decir que hace 33 minutos empezamos, cuando la hora era 00. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste para compartir tu palabra, principalmente el Evangelio. Todo lo que habla la Biblia, todo lo que habla la palabra es única y exclusivamente para anunciar el Evangelio, para anunciar cómo nosotros podemos volvernos a unir con Dios. Pero para que una persona se pueda volver a unir con Dios, tiene que darse cuenta que está separada de Dios. Si las personas creen, no sé, porque en sus iglesias les han dicho, los hijos de Dios levanten las manos, y las personas creen que son hijos de Dios, porque ya le dijeron en la iglesia que son hijos de Dios, esa persona debe mirar la palabra de Dios y no confiar en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por favor, permite que las personas que se conectaron el día de hoy ni siquiera me crean a mí. A medida que estamos hablando de la palabra, miren lo que está escrito en la palabra y crean en la palabra de Dios, no a lo que les diga ningún hombre, ni en las iglesias donde han estado asistiendo, ni a mí, pero sí crean a la palabra. Yo lo único que hago es guiarlos para que puedan recibir ese conocimiento de salvación para perdón de sus pecados. Te pido por todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.